mensaje del apóstol Pablo a los Efesios acerca de una condición cristiana, ¿sí? En el cual debemos estar todo el tiempo preparados como iglesia, ¿sí? Que es la armadura de Dios. Lo titulé la armadura de Dios para el cristiano, para la iglesia. Sí, y el apóstol Pablo usa esta metáfora de una armadura, un conjunto de utensilios necesarios para un combate cuerpo a cuerpo entre dos soldados en una guerra. Como figura inmediata toma el ejemplo de los soldados romanos que tenían a la vista día a día, poderosos pero no invencibles. El apóstol toma como referencia la armadura de Jehová, Dios de los ejércitos, al Todopoderoso e invencible, el Shaddai, al gran yo soy, mis amados hermanos, como una referencia de un guerrero, ¿sí? Hay quien hace pensar pues que el apóstol Pablo, como estaba él en prisión, no tenía la libertad, ¿sí? Estaba prisionero y tenía que estar con un soldado romano esposado o atado, ¿sí? Ese era su compañero por mucho tiempo. Pero eso hace sugerir pues que el apóstol Pablo vio esa armadura y le hizo pensar en esta metáfora, ¿sí? Pero a la verdad que el apóstol Pablo, seguramente conociendo las escrituras, hacía referencia a nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Que describe que él también lo describe como un guerrero. Quiero nada más mencionar unas tres versículos. En Isaías capítulo 11, verso 5. A ver si Abraham nos va apoyando en irlos poniendo. En Isaías 11, capítulo 5, dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sí, está hablando de algo que en Efesios nos hace referencia. En Isaías, capítulo 59, verso 17, habla acerca de la coraza y del yelmo, que también lo encontramos en Efesios. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, ¿sí? Habla también acerca de la coraza y del yelmo que encontramos en Efesios. Dice la escritura en Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Otra enseñanza que seguramente el apóstol Pablo la veía en nuestro Dios y tomó como figura para llevarnos a este pasaje, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 33:29. Israel, eres bendito. ¿Quién es como tú? Pueblo salvado por el Señor. Él es escudo que te protege y espada que te da la victoria. Tus enemigos estarán temerosos de ti y tú pisarás sus espaldas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Como la fuerza y el poder de Dios, mis amados hermanos, siempre a favor de su pueblo, siempre a favor de su iglesia, ¿sí? Entonces, seguramente el apóstol Pablo, teniendo en referencia la palabra de Dios y para dar una enseñanza a la iglesia de Éfeso, usa esta figura de una armadura, la armadura de Dios para el cristiano, la armadura de Dios para su iglesia. Podemos hacernos una pregunta.
¿Por qué los cristianos ocupamos una armadura? Esa pudiera ser una buena pregunta. Pudiéramos tener dos puntos importantes para poder entender esta enseñanza. Tenemos una guerra y un enemigo cruel. Miren, como iglesia, mis amados, nuestra vida cristiana siempre se va a estar enfrentando a un enemigo. Nosotros estamos en una constante guerra. De hecho, el ser humano estamos en una batalla diaria, ¿sí? Pero nosotros contamos con la palabra de Dios, que nos hace ver, que nos hace analizar y recapacitar en lo que se nos puede proyectar día a día. Dice la Escritura en en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿sí? Miren, hermanos, para empezar, la Escritura nos dice que nosotros tenemos un adversario. Y dice quién es, ¿sí? Es el enemigo del evangelio, es el enemigo de la iglesia, es el enemigo de la humanidad, ¿sí? Dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tenemos nosotros una gran victoria, una gran ventaja, mis amados hermanos, que podemos vencerlo con la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Recuerden que nuestro Señor, Él ya venció, que nuestro Señor Jesucristo ha vencido, Él es el vencedor, ¿sí? Pero nuestro enemigo aún todavía tiene vida, todavía está actuando en el mundo, ¿sí? Entonces, dicen los expertos en las guerras, que cuando el enemigo se siente eliminado, se siente que está por perder la batalla, tiene una reacción bien cruenta. Reacciona de una forma feroz para ver qué logra hacer, ¿sí? Recordemos eso, que el Señor Jesús ya venció, amén, ¿sí? Y el tiempo del enemigo está en el poder de Dios. Pero nosotros seguimos, estamos en una marcha, mis amados, y tenemos que estar siempre atentos. Entendiendo ya esto en mente, vamos a analizar lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10, del 10 al 18. Quisiera que lo tuvieran ahí en su Biblia, ¿sí? Que lo abrieran, que estuviéramos atentos a lo que aquí nos narra. Dice, lo leo para ustedes me siguen con su vista. Efesios 6, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y el escudo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia, mis amados hermanos.
ilustración tan hermosa, mis amados. Qué cuidado tiene Dios de nosotros para hacernos sentir que estamos protegidos por Él. Miren, amados, el enemigo que nosotros tenemos, él está en contra del evangelio, está en contra de todo lo que Dios hace como su iglesia, está en contra de nosotros mismos, está en contra de lo que nosotros formamos como iglesia. Pero aquí me llama la atención y es importante entenderlo y saberlo, mis amados. Cuando en el capítulo 10, cuando en el verso 10, en la primera frase dice, por lo demás, ¿sí? O sea, por lo demás, hace una referencia a algo que ya vimos, como algo que ya lo hemos platicado, que ya lo sabemos. Dice, por todo lo dicho anteriormente, según lo que ya hemos considerado importante para mantener una correcta vida cristiana, ¿sí? Entonces, quiere decir que está haciendo referencia de lo que se vio en los capítulos antes, del 1 al 6, ¿sí? Está hablando de eso. Está hablando, mis amados hermanos, por decir algo, está en contra de una vida cristiana que en Efesios capítulo 1, versos del 5 al 10, la palabra de Dios nos está amonestando que nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Quiero que me acompañen, ¿sí? Efesios 5 del 1 al 10. Del 1 al 7 vamos a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, qué hermoso. Según nos escogió Él, dice, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo, mis amados? Dios tiene pensamientos para nosotros. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí lo vamos a leer, mis amados hermanos. Una vida correcta, una vida agradecida. El enemigo siempre va a estar atacando la vida de la iglesia. Él no quiere que tengamos una comunión con Dios, no quiere, ¿sí? Podemos ver también que Él está en contra de la unidad de la iglesia. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Hermanos, sí es importante leer esto porque esto nos va a dar la fortaleza para la explicación de Efesios 6. Dice, que Él está en contra de la unidad de la iglesia. Capítulo 4 de Efesios 1 al 6 dice, yo pues en el Señor os ruego a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Amén. El enemigo, mis amados hermanos, quiere arrancar, quiere quitarnos esa unidad como iglesia, ¿sí? Esa unidad, quiere separarnos, él quiere separar la iglesia, quiere meter doctrina, quiere meter cizaña, quiere hacernos que nos separemos, sí. El apóstol Pablo, amonesta a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Cuando ellos están separados, dice, es que, ¿cómo tú dices Apolos? Otro dice Cefas, otro dice a Pablo, ¿qué acaso, nosotros los salvamos, dimos la vida por ustedes, sí? La iglesia es una, sí. El enemigo siempre va a querer separarnos de, amados hermanos, como iglesia, ¿sí? Una buena comunión como familia, en el matrimonio, entre padres e hijos. Miren lo que dice, vamos a Efesios capítulo 5, ¿sí?
capítulo 5. Verso 24 y 25 dice de la siguiente manera: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Una unidad en el matrimonio. Es una unidad en el matrimonio, amados hermanos. Una unidad como padre, entre padres e hijos. En el capítulo 6, verso 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestando y amonestación en el Señor. Sí, mis amados, una buena relación entre padres e hijos. Una familia cristiana, una familia que conoce al Señor, mis amados hermanos. El matrimonio, los cónyuges tienen que amarse. La mujer dice que respete, que ame, y el hombre que respete, que ame y que cuide, ¿sí? En una condición, mis amados hermanos, que seamos agradables delante de Dios, pero también nos manda a tener una buena relación con nuestros hijos. Dice que que nuestros hijos nos tienen que respetar, que tenemos que enseñarles que nuestros hijos nos respeten, mis amados hermanos, porque dice la palabra de Dios que es un mandamiento, pero no es un mandamiento nada más de una instrucción, de un imperativo, sino que es un mandamiento que tiene promesa, que trae bendición. Eso quiere decir que trae bendición, que trae vida para nuestros hijos, que trae prosperidad para nuestros hijos, que trae bienestar para nuestros hijos, mis amados hermanos. Esto el diablo no quiere que exista. Por eso hay tantos problemas en las familias. Por eso hay tantos problemas los padres contra los hijos, ¿sí? Dice que nosotros que no desesperemos a nuestros hijos, que seamos muy cuidadosos en amonestar a nuestros hijos, en cuidarlos. No tenemos la libertad como padres para llegar y molestarlos, atacarlos, ofenderlos. Y mis amados hermanos, no, eso no nos da permiso el Señor, porque dice la palabra de Dios que nuestros hijos son herencia de Jehová, ¿sí? A Él le vamos a dar cuenta. Pero el enemigo, nuestro adversario, el diablo, mis amados hermanos, él sabe que esto nosotros lo aprendemos en la iglesia. Sabe que aquí es donde nos lo enseñan y donde nos hace reflexionar que no somos autónomos, que no somos libres para hacer lo que bien nos parezca en nuestra familia. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, amados, si hay algo que el enemigo quiere destruir en su totalidad, es la familia. Es la familia. Ustedes escuchen, vean investiguen y van a ver que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? Ahora ya se quieren casar todo el mundo con el que se le pegue la gana, nomás porque le gustó el rostro, porque que huele bonito, ¿sí? Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Esto es, por eso dice en Efesios, por lo demás, amados míos, ¿sí? Por todo esto que estamos viendo en este momento, mis amados, es que tenemos una guerra, tenemos una lucha cruenta con el enemigo. Quiere desanimarnos, quiere vencernos. Amados hermanos, quiere que entre la vida cotidiana, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, siempre haya disputas, siempre haya una diferencia, una competencia, un enojo, ¿sí? Miren lo que dice capítulo 6 de Efesios, verso 5, ¿lo tienen? Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Bueno, a los que trabajamos, a los que damos cuentas con alguien, mis amados hermanos, es cierto que muchas veces nuestros jefes no son lo más chulos, ¿verdad? Pero saben, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos manda, sí, que nosotros fijemos nuestra vista en Jesús, a quién estamos trabajando. Dice, verso 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén, mis amados hermanos. Para todos los que somos empleados y para todos los que tienen a cargo personal o algo, ¿saben qué, mis amados hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Pues el enemigo no quiere ver que yo me lleve bien con mi patrón, con mi jefe, con mi compañero de trabajo. Él siempre va a estar poniendo obstáculos, va a estar metiendo cizaña para que esto se destruya. Amados, y todo esto no lo podemos hacer, no lo podemos defender, no lo podemos esguardar con nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer cada quien individual, con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus traumas, no, mis amados, necesitamos escuchar la palabra de Dios, por lo cual dice el verso 10 del capítulo 6 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, mis amados. Debemos siempre, mis amados, buscar la fuerza y el poder de Dios. Mucho más fuerte aún que nuestro enemigo, ¿sí? Tenemos que, amados, sabiendo esto, sabiendo que está en peligro mi relación con el Señor, mi relación en la iglesia, mi relación en la familia, mi relación con mi prójimo, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que nosotros descansar y en la fuerza de Dios, en su poder. En lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también el Señor quiere que sepamos quién es nuestro enemigo. Una vez más dice en el verso 11 y en el verso 12. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios. Wow. Dice que Él nos ofrece una armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amados hermanos, tenemos que estar revestidos. Una vestidura, mis amados hermanos, que no la va a ver ni mi vecino, ni mi amigo, ni mi compañero de trabajo, ni nada, pero es una vestidura que Dios nos da, una vestidura espiritual que tiene mucha presencia, ¿sí? Que tiene mucha presencia. Sí, la verdad, la honestidad, la paciencia, la fe, la esperanza, tantas cosas que mucha gente ignora que existen, amados hermanos. Pues dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Y descansar en su fuerza y en su poder. Porque dice el verso 12, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, qué tremendo, que nuestra lucha no es física. Sí, nuestra lucha no es física. Y a veces nos confundimos y caemos en la trampa del Señor. Yo no sé cuántos han estado atrapados en eso, pero no creo que yo sea el único, ¿sí? Que me molesto con mi esposa, que me molesto con mi hijo, que me molesto aquí, que me molesto allá. Mis amados hermanos, creo que todos podemos caer en esa trampa en un momento. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Dicen, no es el problema, no es con tu esposa, no es con tu hijo, no es personal, ¿sí? No es con tu prójimo, no es con la carne, no, porque ahí vamos a perder, porque ahí no vamos a poder solucionar el asunto de cambiar a alguien, porque a mí no me parece, porque a mí me parece, porque doy una mala instrucción o algo. Mis amados hermanos, esto viene más atrás. Por eso dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha ni contra sangre. Y luego nos describe todas las potencias celestiales, ¿sí? Que están en un ambiente, mis amados, no se asusten, pero sí es verdad que existen y se mueven en todo lugar, mis amados.
Que a nosotros no nos pueden dañar es porque, si usted no lo sabía, cuando usted rinde su corazón a Cristo, cuando usted clama a Dios, Dios le viste de su armadura. Amén, mis amados hermanos. Dios es bueno, Dios tiene cuidado de nosotros, no lo vemos, pero es algo que nosotros tenemos que buscar. Ahorita nos va a decir cómo buscarlo. Pero ¿saben qué, mis amados? Es algo que necesitamos a que Dios abra nuestros ojos, que yo no tengo pleito con mi esposa, que yo no tengo pleito con la hermana Esther, que yo no tengo pleito con el de la tienda, con mi compañero de trabajo. No, tenemos que darnos cuenta. Dice que no es contra ellos son manipulados. El enemigo siembra y hace cosas espantosas para despertar celo, para despertar envidia, para despertar tantas cosas que nosotros podemos ver hasta en nuestra propia iglesia. Tenemos que tener cuidado, dice, que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. Dice, vestidos todos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿sí? Contra las acechanzas del diablo. No tenemos que hacerle caso, debemos estar, es que yo estoy en una posición cristiana. Que no, esto, el otro, sí, pero yo estoy en una posición, que solamente Cristo me guía, ¿sí? Amados hermanos, estas potencias espirituales del diablo y su ejército están, miren, una mala noticia, están bien organizados para confundir, distraer, engañar y destruir toda la obra que Dios hace en nuestras vidas. Wow, mis amados, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, amados, tenemos que ser muy valientes y muy cuidadosos, ¿sí? Fíjense, dice que nuestro adversario es el diablo, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales, y empieza a llevar niveles, ¿sí? Son niveles espirituales que hay. Miren, amados hermanos, dice que nosotros debemos permanecer firmes. ¿Saben qué no nos está diciendo? Que vayamos a estar peleando y a estar amenazando y quererse, los superhéroes cristianos, y que yo puedo pelear con el demonio, que yo puedo pelear con la bruja, que yo puedo pelear. No, mis amados hermanos, dice que nosotros nos vistamos y que nos quedemos firmes en defensa, ¿sí? No nos compete el ir a hacer guerras espirituales y todo ese tipo de cosas, amados. Tengan cuidado porque hay muchos otros lugares donde los invitan a tener una reunión y hacer una lucha espiritual y una guerra y que van a matar y pisarle la cabeza al diablo. No, mis amados hermanos, no es necesario. Nada más vístase bien de la armadura de Dios. Nada más ponga la palabra de Dios en su corazón, ¿sí? Y repele todo aquello que nos esté confrontando, que nos haga daño, que nos lastime, que nos enferme, tantas cosas, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Miren, ¿cómo existe la palabra de Dios, amados? ¿Por qué? ¿Qué nos conviene como cristianos? Verso 13 de Efesios 6, dice, por tanto, ¿sí? Como saben, hermanos, ya les dije con quién tienen pleito, con quién tienen bronca, ¿sí? Ya saben, o sea, ya saben con quién tienen bronca. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Una vez insiste, una vez más insiste. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, otra vez dice lo mismo, estad firmes. Sí, estad firmes. Sí, el enemigo es más fuerte que nosotros, sí, tiene más años que nosotros, sí, sabe más cosas que nosotros, sí, puede vencernos si yo me voy y me arranco, en una forma, torpe, sí. Pero una vez más dice lo mismo, sí, que debemos nosotros vestirnos de la armadura de Cristo. ¿Saben, mis amados, que hay testimonios bien poderosos en eso? Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. Muy pocas veces uso yo mis testimonios para traer una figura a la iglesia. Muy pocas veces, ¿sí? Porque sí tenemos experiencias y pasan cosas, pero bueno, una que otra se nos sale, la platicamos y bueno. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? El mejor testimonio lo encontramos en la Biblia. Amén.
¿Quieren verlo? Vamos a Primera de Samuel, ¿sí? Vamos, está precioso esto, yo sé que ya el pastor ya sé por cuál se quemó, ¿sí? Primera de Samuel. Déjenme encontrarlo a ver si es cierto, ¿eh? Ay, pensé que mi Biblia no tenía Samuel, hermano. Primero de Samuel, capítulo 17. ¿Lo tienen? Sí. Recuerden, mis amados hermanos, ese pasaje tremendo cuando un filisteo gigante, grandote, de 2 metros y algo, va y enfrenta al ejército de Saúl, ¿sí? Lo humilla y sale el acuerdo era, mándame un hombre, y si me vence, ustedes van a estar sobre sus enemigos, pero si yo los venzo, nosotros vamos a estar sobre Israel, ¿sí? Y los empieza a ofender, y los ofende, hasta que se aparece ¿quién? ¿Se acuerdan? David, ¿sí? Aparece David ahí porque lo mandó el papá a hacer una diligencia con sus hijos para que le regresara con noticias. No, papá, fíjate que mis hermanos están bien, no. Pero cuando llega, escucha que el gigantón está ofendiendo al pueblo, al ejército de Israel. Y entra en celo y se enoja. Y él empieza, y dice, no, dijo, yo voy y hago guerra con él. ¿Sí? Bueno. Vamos al verso 31. Vamos al verso 31. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del oso y de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. 38. Y Saúl, miren esto, vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce, el yelmo, y la armadura, y le armó de coraza, la coraza de justicia, ¿sí? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado con su mano, y escogió 5 piedras lisas de arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía
andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con espada y con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Te dijo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has ofendido. Amén. Mis amados hermanos, qué tremendo. Sí, que la reacción de David: y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré yo los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová, miren lo que dice, no salva con ¿qué? Con espada, ¿y qué? Y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él ¿qué? Os entregará en mis manos. ¡Wow, mis amados hermanos! ¡Qué tremendo! Amados, David sabía, sí, que él traía otra armadura más poderosa que la que le daba Saúl. ¿Sí? Él dice que él gana las batallas, no las gana con una espada ni con ni con ejército, ¿sí? Dios, mis amados hermanos, nos capacita. Es necesario estar bien ceñidos con la armadura de Dios. Es un mandato, no una opción. Si queremos permanecer vivos como hijos de Dios, debemos estar bien equipados, obedeciendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. No es como en un principio les comentaba, ¿sí? Que no era que el apóstol Pablo pusiera la vista en los romanos, en los soldados romanos, sino que el Señor sabía que hay Pablo sabía que hay una armadura más poderosa que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Amados hermanos, dice que David se la pone y pues se imaginan, ha de haber sido chusco, ¿verdad? Que no podía caminar con una armadura y con un casco grande, porque dicen que Saúl era un hombre grande y fuerte, ¿sí? Y entonces, pues él le quiso ayudar a David. Le dijo: bueno, mi hijo, pues de todos modos te van a matar. De todos modos, ni un round le vas a aguantar a Goliat, ¿sí? Pues mira, mi hijo, pues ponte esto, para lo menos para que... Era joven, dice, y además, como todos los cristianos, guapo. Amados hermanos, qué tremendo, qué importancia es de que nosotros, en la carta de Efesios, nos está diciendo que nosotros debemos de vestirnos, sí, con la armadura ¿de quién? De Dios, sí, con la armadura del Señor. Verso 14 de Efesios 6. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amados, el enemigo ataca en los lugares que puede hacernos mucho daño, ¿sí? El enemigo, Satanás, amados hermanos, él siempre va a buscar cómo derribarnos, cómo hacernos daño. Él sabe cuál es nuestra parte débil. Él conoce todo nuestro caminar y él nada más anda buscando en dónde lastimarnos, como lo hacían los soldados guerreros en aquel tiempo, sí, que buscaban el corazón, buscaban las partes débiles del cuerpo. Sí, en este caso, mis amados hermanos, el enemigo busca atacar nuestro corazón y la integridad de una vida cristiana, usando la mentira, la culpabilidad, el desánimo, la tristeza, la codicia y todo aquello, mis amados, que nos puede lastimar el corazón. Le he dicho, ¿no tiene la figura ahí, Abraham, de
de la armadura. Sí. Amados, los enemigos buscaban el lugar y buscan dónde golpear. No, es que puso ahí un chavito, no se ve bien. Pero la coraza es la que está, la primera de la mano derecha, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Cubrían ellos su cuerpo, ¿sí? Su pecho, su espalda, su abdomen, y entonces ellos tenían que traer eso porque si no eran muy vulnerables a una flecha o una espada, entonces tenían que cubrirse. Dice la palabra de Dios, mis amados, que nosotros nos debemos de vestir, nos debemos de poner esa coraza de justicia. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados, de cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos. No debemos permitir que el enemigo llegue y hiera nuestro corazón con falsedades, con mentiras, con desánimos. Ese es importante, amados hermanos, como soldados, como nos está igualando a un ejército, a unos soldados, a unas soldadas también, ¿eh? Porque ahora se enojan cuando no dicen soldados. ¿Eh? Amados hermanos, qué importante es que nosotros, conforme a la palabra de Dios, nos llama como unos guerreros y debemos también ceñirnos. Ya no vamos a usar como usaban los romanos y la figura que da el Señor, amados, pero ahora es espiritual nuestra lucha, nuestra guerra, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros somos el ejército del Señor. Tenemos que cuidar nuestro corazón, mis amados, y nuestra integridad como cristianos. No debemos permitir que las patrañas del enemigo nos hieran y podemos hasta morirnos ahí, ¿sí? Podemos quedar en esa lucha. Miren, amados, qué importante es, miren, el enemigo, lo más que puede hacer con nosotros es lastimarnos. Lo más que puede hacer con nosotros es lastimarnos, herirnos, ¿sí? Mantener una vida mediocre, mantener una vida, aunque aún así seamos cristianos, mis amados hermanos, si le permitimos que el enemigo se apodere de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestros quehaceres, amados hermanos, nos va a someter y nos va a traer ahí culpándonos y nos va a traer ahí, ¿saben qué vamos a perder únicamente? El gozo. ¡Wow! Cuando empezamos, mis amados hermanos, a claudicar y a ceder y prestar nuestro corazón y nuestra integridad, hacerla a un lado, ¿saben qué? Lo único que nos roba es el gozo. La salvación no nos las va a quitar, pero nuestra vida cristiana va a ser muy triste, muy mediocre. Por eso el apóstol dice, no, pónganselo, cuídense, o sea, pónganse estos detalles, esta armadura. Verso 15, dice, y el calzado del apresto dice, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio, dice, ¿de qué? De la paz, ¿sí? Esto nos invita, mis hermanos, a no distraernos, ni perder el tiempo en cosas que no son lo que Dios nos manda. Debemos estar siempre, mis amados hermanos, debemos estar siempre pendientes, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aprender más de su palabra día a día. Es nuestra arma, mis amados hermanos, para conquistar territorios, para seguir avanzando, mis amados hermanos. ¿Saben qué? Sembrando la semilla, sembrando la semilla, sembrando la semilla. ¿Saben, hermanos? El enemigo sabe que nosotros traemos la semilla del evangelio. Ustedes lo tienen. Cuando empiezan a conocer la palabra de Dios y conocen que solamente en Cristo hay salvación, que la salvación es por gracia, ¿sí? Que tenemos fe, que tenemos dones, Dios nos ha capacitado de muchas cosas. El enemigo sabe, ¿y saben qué quiere arrebatarnos? Quiere arrebatarnos las semillas. Esas semillas que vamos al predicar, al llevarles, al hablarle a alguien de la palabra de Dios, empieza a germinar. Nosotros no hacemos los cambios, los hace Dios. Solamente es que escuchen. Y un día, mis amados hermanos, Dios le va a ir haciendo que crezca esa semillita del evangelio en sus corazones. Pero el enemigo no quiere, el enemigo quiere que nuestros pies corran a otras cosas. Quiere que corran al éxito. Quiere que corran, mis amados hermanos, a la competencia, no sé, a lugares más altos donde me puedan ver y puedan decir, ¡ah, mira, ahí va! ¿Sí?
Nos quiere llevar al orgullo, a muchas cosas, amados, cuando nosotros tenemos la semilla. Dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. Amados hermanos, ¿quieren unos pies bonitos? Predique el evangelio. aprovechando el comercial, mis amados. ¿Sí? Amados, Dios nos ve con buenos ojos, sí. Dice, le decía el Señor cuando Josué iba a cruzar el Jordán para ir a la tierra prometida: todo lo que pisare en la planta de tus pies será vuestro, ¿sí? Wow, hermanos, hay promesas, sí, claro que estamos en un contexto espiritual, sí, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nuestro caminar debe de ser en la palabra de Dios. Sí, como hijos de Dios, sembrando la semilla, sembrando. Dice para el canto hermoso: sembraré, sí. La preciosa semilla, sí. Dice, y el crecimiento, ¿lo dará quién? El Señor. Pero uno va a sembrar, a poner la semilla. Verso 16 de Efesios 6, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Wow! ¿A poco nos duele, mis amados hermanos, cuando, oye, fíjate que fulano dijo esto de ti? duele, se siente. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Si no estamos preparados con el escudo. ¿Saben el escudo? ¿Dónde lo trae ahí el monito? Lo trae puesto, sí. El escudo de la fe, mis amados hermanos, no debe de ir aquí a un lado, sí. Así como, bien facho, ¿no? Así. No, mis amados hermanos, el escudo siempre debe estar en su lugar. Siempre debe estar protegiéndonos de todos los petardos, sí. Los escudos que usaban antes los guerreros eran lo estuve leyendo, eran de cuero, de un cuero muy fuerte, con otras fibras, sí. Pero era bien importante porque cuando el enemigo les aventaba una flecha encendida, porque eso era lo que hacían también, aventaban flechas así como en las películas, ¿verdad? Que llevan fuego y a la hora de llegan a un lugar, pues si hay que se incendie, pues hace una lumbre grande. Estos escudos, lo que hacían era que caía la flecha, pero se apagaba ahí, no encendían, no hacían lumbre. Y no es lo mismo no era lo mismo una flecha sin lumbre que una flecha con lumbre, porque lleva otro propósito más fuerte, sí, más letal, sí. Pues dice la palabra de Dios que el enemigo, mis amados hermanos, nos va a estar aventando flechas ardientes. No nada más una flecha común, no, una flecha que haga letal, que haga daño, que perjudique, que lastime el corazón, que lastime, que si es posible, destruya todo lo que está ahí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren esto, hermanos, esto es importante. Dice, permanecer en fe, aunque la guerra sea cruenta. Tal vez hay dolor, miedo, cansancio. La fe no debe menguar. La fe no es optimismo. La fe no es positivismo. La fe es certeza. Lo repito. La fe no es ser optimista. Muchas veces confundimos esto, mis amados hermanos. A veces queremos ceder por optimismo, porque bueno, sí, como conceder, ¿sí? No, mis amados hermanos, la fe es certera, la fe es verdad. La fe, mis amados hermanos, dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. No debemos ser optimistas con la fe, mis amados hermanos. Bueno, pues es que aquí estoy, y a ver, no, es un peligro muy grande. No podemos confundir. Es que voy a orar a ver si sana. ¿Sí? O saben que muchas veces decimos, no, oye, vas a venir el domingo. Pues primero Dios. ¿Sí? Y empezamos a evadir la responsabilidad de la verdad, mis amados hermanos. Debemos de ser constantes, actuar conforme a la palabra de Dios y tener solo una palabra y servirle al Señor. Mis amados hermanos,
Muchas veces entramos en el terreno de que nuestra fe mengua. Y empezamos, no, pues es que pues, yo sigo aquí, me prometen, y empezamos, y empezamos a claudicar feamente en la fe del Señor. Y la fe, mis amados hermanos, no es un positivismo nada más, ¿sí? Les traigo otro relato bíblico, otra experiencia bonita también, les va a gustar, ¿sí? Acompáñenme al libro de Daniel. Este va a estar más cortito. Mejor, mis amados hermanos, ver las experiencias bíblicas, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, capítulo 3, Daniel capítulo 3. Dice que los gobernantes, los ayudantes, los gobernadores que tenía Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para exaltarlo y para hacerlo engrandecer más su orgullo y su ego, le sugirieron que hiciera una estatua gigante, grande, que todos la vieran, de oro, que todos la vieran. O sea, era algo importante, ¿sí? Un hombre totalmente perdido en su idolatría personal, ¿sí? En sus aficiones, bueno, no sé qué tanto decir, hermanos, porque es tremendo, ¿sí? Era un hombre muy, muy loco, amados. Entonces dice que le propusieron, mira, vamos a hacer lo siguiente, mi rey. Vamos a convocar a toda la tierra. Y entonces cuando tocan los instrumentos, todos se tienen que inclinar y adorar tu imagen. ¿Sí? Y llega el momento, lo hacen, y se agacha todo el pueblo, y nada más 3 se quedan de pie. ¿Se imaginan esa escena? Haber sido impresionante. Ver miles de gentes tiradas en el suelo y 3 personas paradas nada más. Firmes. Por eso dice la palabra, estad pues firmes. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Iba a ser una prueba de fe bien tremenda. Iba a dar un testimonio grandísimo a ese rey impío, malo. Verso 14 de Daniel 3. ¿Lo tienen? Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Pues si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Miren la soberbia, mis amados. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Así, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Amados hermanos, miren qué tremendo es esto. Qué tremendo testimonio de fe. Amados, muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos. ¿Sí?
No van a ser como uno quiere. Dios tiene lo mejor y sabe cómo hacerlo, mis amados hermanos. En este caso, la amenaza era de meterlos a un horno de fuego ardiente, donde era un castigo, donde iban a ser achicharrados allí, ¿sí? Pero estos hombres, Sadrach, ¿cómo se llama el otro? Abednego, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, mis amados hermanos, se mantuvieron en su fe, en Dios. Dijeron, mira, rey, de esto no vamos a discutir más. ¿Sabes de que mi Dios me puede librar de ese horno de fuego y de tu mano? Y si no, aún así, no me voy a arrodillar delante de ti, de tu imagen. Amados hermanos, ¿cómo está nuestra fe delante de Dios? Muchas veces, amados, no estaba ni el horno encendido. Muchas veces, mis amados hermanos, ni es una amenaza tan mala, tan fuerte, amados, y perdemos la fe. Pero tal vez también sean momentos difíciles de vida, dolorosos, ¿sí? Que tal vez la duda, cansancio, la angustia nos pudiera estar doblegando, mis amados. Pero saben, tenemos que permanecer firmes. Dios es bueno y Dios va a obrar en su tiempo, en su momento, ¿sí? Pero nosotros tenemos que permanecer creyendo en Él. Dios, mis amados hermanos, Él no nos va a dejar. Es pues la fe, sí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en Hebreos 11:6, miren lo que dice, amados. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amados. Y esa es nuestra garantía, amados. Eso es nuestra posición delante de Dios. Dios va a obrar, Dios va a hacer, Dios va a hacer. Dice que tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Sí? Verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya me regresé a Efesios 6. A Efesios 6, verso 17. ¿Sí? Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco, mis amados hermanos. Era un casco de metal que cubría la cabeza del soldado. Que metafóricamente, mis amados hermanos, enseña que debemos nosotros de cuidar nuestros pensamientos. Tener cuidado en lo que estamos pensando, en lo que una mala influencia puede provocar en nuestra mente. Una mentira, mis amados hermanos, un asunto mal interpretado, sí, puede cambiar nuestro pensamiento. Debemos de tener cuidado, mis amados hermanos. No se deje ir porque el que le dijeron, porque creo, porque escuché, no, mi amado, no se deje ir por eso. Amados, tenemos que tener nuestra mente, ¿saben qué pasa, amados? Esto nos roba la alegría, la felicidad. Estar pensando en los problemas, estar pensando. Amados hermanos, yo creo que, lo vuelvo a repetir, yo he estado en este campo, yo a veces me meto a este campo. Y cuando leo la palabra y me dice, no, sal de ahí, no prestes tu pensamiento, tu mente, no la prestes, no empieces a deducir, no empieces a equilibrar, no empieces a maquinar, no empieces a perder el gozo, no, porque puede ser mentira. Amados, todos podemos caer en eso, pues nada más yo. Tenemos que, amados hermanos, cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos. Dice que tenemos que, mis amados hermanos, no permitir que entre nada de esto
Dice que, amados, lo único que nos va a dar el triunfo en todo esto es tener buenos pensamientos. Tener los pensamientos que Dios nos ha encomendado para hacerlo. Y tenemos ejemplo también, Filipenses 4. Filipenses 4, está Efesios, dele unas hojitas más sí. Efesios 4. Verso 8, miren lo que dice. Por lo demás, haga de cuenta que también está hablando de algo sucedido, como lo que estamos diciendo ahorita. Lo podemos aplicar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Amén, mis amados hermanos. Quiere cuidar su mente. Dios nos manda, mis amados, estar con el yelmo. Ese es el yelmo para nosotros. Quiere un yelmo, mis amados hermanos, que no lo despeine, que no le cubra la cara. Aquí está el yelmo. Por lo demás, amados hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Amados hermanos, no nos veamos las imperfecciones, no nos veamos, mis amados hermanos, lo malo, porque sí somos malos, imperfectos, ¿sí? Pero no debemos, porque parece como que, vaya, ahí están, y no. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. A veces, amados hermanos, convivimos con alguien, lo tenemos, y no le vemos las virtudes. Nomás le estamos viendo que está, que tiene, iba a decir, pero mejor cuido mi lengua, que tiene esto, que tiene el otro, que le falta aquí, que le quita allá. Amados hermanos, andamos viendo los detalles, las imperfecciones. Dice, si hay algo, una virtud, todos tenemos algo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, una virtud. Y a veces nos cuesta trabajo reconocerla en otra persona, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, ¿sí? A veces nos dejamos ir por las apariencias no, dice la palabra de Dios que nosotros debemos, amados hermanos, tomar ese yelmo a través de la palabra. Amén, mis amados. Usted tiene que constatar su vida conforme a la palabra, porque lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos, es la palabra. Dice la Escritura, vamos otra vez a Efesios, ya terminamos con Dice, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, nosotros tenemos que permanecer siempre en comunicación con Dios. ¿Quiere aprender más de la Biblia? Ore al Señor, pídale ayuda. Dice la palabra de Dios, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se las dará sin reproche. Amén, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestras oraciones tienen poder, amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Debemos de orar. La semana pasada hablamos un poquito de eso, de ello, creo que lo hice referencia. Amados, la oración es un arma fundamental para nuestra vida como cristianos. No deje de orar, Si la guerra está difícil, ore más fuerte. Amados, no espere que venga la guerra antes. Por eso debemos estar orando antes, siempre. Dice la palabra de Dios, orad, ¿qué? Sin cesar. En todo lugar y en todo tiempo.
Debemos, mis amados hermanos, no esperar que vengan los problemas duros a nuestra vida. No debemos, amados hermanos, nada más orar cuando hay necesidad, cuando queremos pedirle o reclamarle algo al Señor. No, debemos de prevenir todas las cosas y orar antes. Gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias. Anticiparnos a ello. Anticiparnos a las cosas que nos pueden mover nuestro corazón, que nos pueden hacer dudar, que nos pueden hacer tambalear, amados. Tenemos que siempre estar dándole gracias y anticipar. Señor, gracias por la vida de mi papá, que está sano. Gracias, Dios, por la vida de mi mamá, que está bien, que está sana, que, amados hermanos, no, aunque esté sana, no nada más, Señor, cuando esté enferma, Señor, dale sanidad, dale. No, debemos anticiparnos, declarar con el corazón que Dios está con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dice que la oración del justo tiene poder, puede mucho. Dice que Elías oró y no llovió por 3 años. Y volvió a orar y llovió. Dice la palabra de Dios que Josué clamó, oró y se detuvo el sol. Amén. Wow, amados, qué tremendo. Pero tenemos que ser, amados hermanos, estar con en la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistan toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes cuando todo termine. Amén, mis amados. Oramos. Padre Santo, qué bueno eres, Señor. Te damos gracias porque al iniciar, Señor, este año, seguramente, Padre, nos tendremos experiencias nuevas. Sabemos, Señor, que algunas no gratas y algunas muy, muy satisfactorias. Señor, sabemos también, bendito Dios, que tenemos un enemigo que no quiere que estemos en paz, que quiere hacernos renegar,